El regimiento Acacarayá nació con la patria misma y su creador fue nada menos que Francisco Solano López. Tuvo destacada participación durante la guerra contra la Triple Alianza y también durante la Guerra del Chaco. También marcada participación mantuvo durante las revoluciones que se registraron en nuestro país en las primeras décadas del siglo XX. Muchas gracias, Pedro, primeramente por visitar nuestra gloriosa unidad que es el RC4 Hipo Acacarayá, que hoy actualmente también alberga a los carros de combate que tenemos dentro también de la unidad. Y nuestra unidad nace prácticamente con la patria misma, porque podemos iniciar en el proceso, en la retrospectiva histórica, de que la fecha de creación del RC4 Acacarayá data del 16 de noviembre de 1855, con la vuelta del brigadier general Francisco Solano López Carrillo, de la búsqueda de reconocimiento del Estado paraguayo a través de los países europeos existentes, digamos, de alguna manera potencias en ese tiempo. Y a su vuelta, inspirándose en las tropas tulléricas de Napoleón, crea los escoltas del presidente constitucional, es decir, de su padre, el Regimiento de Caballería número 4 Acacarayá, en ese tiempo llamado solamente Escolta Presidencial Acacarayá, y también los escoltas presidenciales Acavera. Una vez ya organizados los escoltas de su padre, él fueron las vanguardias de la guerra de la Triple Alianza, justamente porque eran las tropas más preparadas en equipo, armamentos y personales altamente entrenados por la situación de la época. Estábamos pasando por una situación agravante, no solamente ya digamos, toda guerra tiene un acontecimiento histórico, un antecedente histórico que le precede de tal manera que pueda estallar. Entonces, el Regimiento de Caballería número 4 se enorgullece de ser uno de los las primeras tropas organizadas por el mariscal Francisco Solano López. Hace 2 años aproximadamente está funcionando aquí. Anteriormente estaba por el comando del ejército y nuevamente se volvió a traer acá el centro quinoterapéutico. Pero de aquí se creó, acá en el RC4 se creó hace aproximadamente 17 años. Así, sí, bastante. El objetivo principalmente es recibir a los pacientes con diferentes capacidades, que presentan diferentes patologías, sea síndrome de Down, también síndrome de West, hiperactivismo, conducta emocional y varias patologías más. Son 300 familias y normalmente estamos teniendo 30 pacientes al día estamos recibiendo, que funciona de las 7 de la mañana hasta las 11:30 y a partir de las 14:30 hasta las 17 horas. ¿Todos los días? Todos los días, de lunes a viernes, que viernes es hasta el mediodía. Posterior a la Guerra del Chaco hay una desmovilización en todos los sentidos, en cuanto a lo que sería armamento y personales, y son prácticamente llamados para la Revolución del 47. Nuevamente son tomadas las armas y se van, digamos, constituyéndose nuevamente en unidades.
exactamente en el tiempo del coronel Victoriano Benítez Vera, cuando él estaba como comandante, o mejor dicho, en esa época se utilizaba jefe de la primera división de caballería. El RC4 estaba a su cargo. Había 4 regimientos que estaban a cargo de la primera división de caballería: el RC1, Valois Rivarola; el RC2, el coronel Felipe Toledo; el RC3, coronel Vicente Mosquelos; y el RC4, que era el HIPO. ¿Por qué HIPO? Porque representa a la equitación o a la utilización de caballos en las operaciones militares. Este pedazo de tierra o terruño es rica en historia. ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, la casa llamada la casa del doctor Francia, o la quinta del doctor Francia, en el sector, porque todo esto era reconocido como Ibiraí. La quinta de Ibiraí linda con la quinta Botánico, que conocemos por historia que pertenecía a la familia de Juana Carrillo, ¿verdad? Viana. Entonces, que hoy reconocido también adentro del Botánico encontramos, por ejemplo, la casa de don Carlos Antonio López, o la quinta de don Carlos Antonio López, por la vinculación que poseía con Juana Carrillo, ahora su esposa. De igual manera, aquí tenemos dentro del predio, tenemos la quinta Ibiraí, o la quinta de doctor Francia. Esta quinta fue de una manera embargada a los hermanos Martínez Sáenz por el dictador. La historia que podemos encontrar dentro de nuestras fuentes de consulta, que están ahí, aproximadamente 347 fuentes de consulta que ha donado la señora esposa del doctor Alfredo Viola, y ahí data de que por una desgracia que cayeron con el doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, ellos deben entregar y son embargados, la casa es embargada, y también la quinta, digamos, y toda la parte territorial de la quinta. La propiedad a los Martínez Sáenz, que eran potentados españoles, que justamente también a través de las fuentes de consulta podemos observar de que los españoles fueron de alguna manera exiliados, tomados como prisioneros por el dictador. No eran tomados como un extranjero, digamos, y aplicando el ius gentilicio, ¿verdad? El derecho a la gentileza del ciudadano extranjero. Sí, adultos y mayores también, que sufrieron algún accidente también, vienen también, les recibimos también, con escasos. No hay límites, niños, adolescentes y mayores también, con diferentes dificultades. Hay mayores que sufrieron algún accidente y ellos también acuden también a esta terapia. Y normalmente la gente tiene su horario, que son 2 veces a la semana. Son 2 veces a la semana, y a partir de eso ellos tienen su horario. Empiezan a las 7, los caballos ya se preparan para cada paciente y va continuando a las tardes también. Sí, tiene un proceso. Normalmente la gente que viene por primera vez tiene que trae su formulario completado por el doctor tratante para saber qué tiene. Si tiene alergia al pelo del caballo, al polvo, entonces tiene un proceso. Se le sube al caballo, trata de tomar confianza, que normalmente algunos eluden, otros no, y de a poco va. Entonces se le hace una caminata con el caballo de 10 minutos para empezar, para tratar de tomar la confianza con el caballo. Y normalmente en 2 semanas ya vemos más o menos la evolución del paciente. Normalmente el paciente ya con muchos años, ellos ya se independizan. Ellos ya, entonces al caballo ya le coloca sus respectivos materiales también, y una vez que termina su terapia, entonces le desequipan y también le procede al baño
y también un poco cariño que le da, le recompensa con un poco de zanahoria, entonces siente el caballo con el paciente. Hay una interacción entre el paciente y el caballo. La torre de agua que vamos a ir a estar observando posteriormente para mí, debe ser considerado un patrimonio cultural nacional. ¿Por qué? Porque por su relevancia en la historia. En 1942 al 43 se realiza esta construcción con el objetivo de poder dar la primera distribución de acueducto potable para las unidades militares existentes, ¿verdad? ¿A través de quién? A través de la mano del coronel Victoriano Benítez Vega. Entonces, este sistema de acueducto potable fue el primero en la República del Paraguay y fue a manos de este coronel. Sí, todos los sectores que hoy actualmente están usufructuando la ESAP, porque aquí atrás tenemos un sector de la ESAP que están trabajando. En la planta de Viñasco. Exactamente. Ahí cerca, al costado de Ceballos. ¿Y este repasar. está unido a eso? No, actualmente ya está inoperable. O sea, quedó como un... Sí, quedó como un, digamos, como un monumento. Y podemos también tener en cuenta que tenemos el simulador de tiro virtual, donde se puede realizar con bajo costo un entrenamiento en sala, en vez de salir, donde es costoso, por ejemplo, el combustible, porque sabemos que actualmente no se puede realizar tiros dentro del área urbana. Entonces se busca un lugar, un stand de tiro donde no exista posibilidades de riesgo. Entonces este simulador de tiro que está aquí, y si mal no recuerdo, hay 3 dentro de las unidades del ejército. Uno aquí, otro en la Academia Militar y otro en la Escuela de Infantería. Y hoy actualmente utilizamos para nuestros conscriptos, para los personales que están haciendo el curso de blindados, para los personales que están haciendo los diferentes cursos que se desarrollan en cada uno de sus niveles, ya sea en el nivel técnico y el táctico. Estamos en la agrupación blindada. Genéricamente hablando se llama agrupación blindada porque están depositados aquí nuestros elementos de reconocimiento, les llamamos, que son estos vehículos que podemos estar viendo, y también están los elementos de apoyo al combate. Estos serían nuestros elementos de maniobra principales dentro de una operación militar, y tenemos los que serían los apoyos, los que apoyan al desplazamiento y la utilización o la ejecución de las operaciones militares a través de estos elementos. Y sí, popularmente son llamados tanques, ¿verdad? Carros de combate. Está, digamos, tipificado dentro de elementos de reconocimientos ligeros. Y estos elementos fueron depositados en el Regimiento de Caballería número 2. Es por eso que en tiempo atrás ya es reconocido el Regimiento de Caballería número 2, Coronel Felipe Toledo, como el RC Blin, de 1982. Según versiones populares, fue a través de una condonación que hubo con el convenio de Itaipú Nacional. Vinieron 28 cascabeles y 14 urutúes, que vamos a ir después viendo la parte de especificaciones técnicas de los urutúes, que es un VTPB, ¿verdad? Que es un vehículo de transporte personal blindado. Este es un cascabel. Este es un cascabel, más conocido como cascabel, pero el nombre específico es el EE9. EE9 lleva el nombre de la fábrica, que es Ingesa, brasilera. Y 9, ¿por qué? Porque posee 9 toneladas o 9.000 kilos. Tuvo varias transformaciones y cambios hasta convertirse en lo que hoy es el Regimiento de Caballería número 4,
más conocido como RC4. Soy el capitán de caballería Pablo Solís, comandante de escuadrón y director del curso de blindados. En el curso de blindados recibimos a los señores oficiales y suboficiales del Ejército Paraguayo de las distintas armas y servicios para darle el entrenamiento correspondiente para el correcto manejo de nuestros medios mecanizados y blindados. Tanto para señores oficiales como suboficiales es necesario revistar en el cuadro profesional permanente, estar en óptimas condiciones físicas y luego de pasar un proceso de admisión al curso son nombrados alumnos del curso de blindados. El curso de blindados tiene una duración de 1.288 horas distribuidos en un año lectivo. Además de ello se dictan varias materias, tanto dándole énfasis especialmente en motores y conducción y en los fundamentos de las operaciones militares y demás materias que son necesarias para el correcto empleo de nuestros medios. Este es Pedro, conocido también popularmente como el Urutú. Son nombres que adoptaron el ejército brasilero, ¿verdad?, para poder ir especificando, ¿verdad?, cada uno según sus características. Y es reconocido por la empresa también Ingesa, 11. ¿Por qué 11? Porque posee 11.000 kilos. Y es un vehículo de transporte blindado del personal. Puede aglomerar personal aproximadamente 14 dentro como un grupo. Nosotros le llamamos grupo de combate, ¿verdad?, o también una patrulla dentro del Urutú. Es anfibio, tiene condiciones de cruzar también para operaciones ribereñas. Posee también, como podemos apreciar arriba, una torre y pueden ser adaptados. Nosotros le llamamos armamentos coaxiales, pueden ser adaptados los MAC, ¿verdad?, ametralladora general que es de 7.62 y también el .50, las ametralladoras pesadas de .50. También podemos ver a los extremos que tiene el lanzamiento de granadas fumígenas, ¿verdad?, para crear cortinas de humo, que también se utiliza para poder de alguna manera utilizar como cubierta contra el enemigo. Luego de pasar todas las materias y finalizar el curso satisfactoriamente, los alumnos son nombrados especialistas en el empleo de los medios mecanizados y blindados. En el curso de blindados, los alumnos tienen contacto con el vehículo blindado de reconocimiento Cascabel, vehículo blindado de transporte de personal Urutú. También tienen un conocimiento acabado de nuestros primeros blindados, quienes son los vehículos blindados Stuart y también los vehículos multipropósito MAM. Los desafíos que enfrenta el personal con estos medios como miembro de una tripulación son varios. Desde estar aislados, teniendo que resolver problemas en los distintos escalones para que los vehículos sean utilizados nuevamente, tanto como también extremar en cuidados durante el empleo de los distintos armamentos propios de los vehículos. Siempre durante el rigor del curso se presentan situaciones interesantes. El año pasado tuvimos durante el desarrollo del curso la misión de apoyar el evento Soldado por un Día. Y siempre en el regimiento tenemos contacto con señores oficiales, suboficiales y tropas, a lo cual estamos habituados. Pero el año pasado tuvimos unos visitantes ilustres un poco diferentes, quienes son los niños que se presentaron al evento de Soldado por un Día. Y fue un desafío muy interesante porque tratamos de brindar la mejor experiencia para nuestros niños que se presentaron en ese evento, por supuesto dando un gran énfasis en la seguridad, y felizmente al finalizar el día tuvimos como novedad la sonrisa en el rostro de nuestros niños, quienes pudieron pasear en los vehículos Urutú y Cascabel ese día. Tuvimos la posibilidad de recibir aproximadamente en el taller de vehículos blindados 500 niños aproximadamente. Y generalmente en todo momento los niños querían tener un contacto inmediato con el material, ¿verdad? Y como vinieron en una cantidad importante,
tuvimos que utilizar todo el personal necesario para que esa experiencia sea segura. Su asiento actual está en la vera norte del Jardín Botánico y Zoológico de Asunción, entre Viñascue y parte de la ruta Transchaco. Gran extensión de su territorio fue utilizado para el asentamiento del barrio San Francisco. Tenemos al famoso Stuart, el Little Stuart, en inglés el pequeño Stuart. Es un carro de combate ligero, aproximadamente de 9.000 kilos sin artillar y 12.000 artillados. Posee un cañón de 41 milímetros, algunos de 38 y posteriormente fue retubado a 41 milímetros. Lo que nosotros tenemos acá en Paraguay es el M3A1, que fue también una donación del ejército brasilero a través de la cooperación brasileña. Tenemos, por información de fuente de consulta, desde el año 1941 hay un apoyo constante del ejército brasilero al ejército paraguayo. Entonces recibimos 14 Stuart. Viene el nombre de Stuart, también viene del general James Ewell Brown Stuart, que fue uno de los generales relevantes en los Estados Unidos, específicamente en el ejército confederado. Y de ahí viene el nombre de Stuart. Lo que se puede poder explicar también a la audiencia, Pedro, es que para poder diferenciar los blindados uno tiene que primeramente mirar la torreta. ¿Por qué llamamos la torreta? Sería el cañón, ¿qué milímetro tiene el cañón? Eso sería la potencia de fuego que posee. Después, posteriormente, vemos la protección blindada. Bueno, ¿qué grosor tiene, digamos, el chasis, si vamos a hablar de un vehículo, de condiciones de soportar, digamos, impactos? Y posteriormente, por último, se ve el desplazamiento, la forma de desplazamiento que posee. Acá podemos ver que el Stuart tiene un desplazamiento vulgarmente también conocido como oruga, que es a cadena, y que está dentro de las características de un blindado ligero. Fue utilizado por primera vez en la Segunda Guerra Mundial, los años 42-43 aproximadamente. Fueron otra vez reutilizados en la guerra de Cachemira contra Pakistán e India. Y posteriormente pasaron como tanques de escuela, utilizados de forma escolástica para instruir a personales de blindados. Hasta hoy ocupa una de las más elevadas colinas ubicadas en las afueras de Asunción, entre Loma Putá y la antigua Loma Ubucuití. Desde este sitio se divisa un panorama impresionantemente bello de la ciudad de Asunción. Sí, yo soy el capitán de caballería Johnny Martínez, egresado del curso de equitación en el año 2008 en el regimiento de caballería número 4 y egresado de la promoción año 2009 del curso de equitación de la República Oriental del Uruguay. Y normalmente lo que se realiza dentro del curso de equitación es el aprendizaje de todo lo que viene, de todas las materias, de lo que abarca en el ámbito del curso de equitación, que es netamente deportivo. Desde empezando con los caballos nuevos hasta los caballos profesionales que vendrían a ser ya los caballos de salto, los caballos de prueba completa, de adiestramiento, más los otros deportes que serían la parte de polo también. Es más una tradición dentro del arma de caballería, ya la equitación, porque con los tiempos la tecnología ya viene avanzando, entonces la caballería ya ahora, aparte de ser hipo, ya también abarca la parte de lo que sea blindado y aerotransportado. En el año 2008 que yo realicé el curso de equitación, abarcó un tiempo de 9 meses. Y de allí salí entre los mejores egresados y fui becado a la República Oriental del Uruguay para hacer el curso de equitación. Y la parte que se tiene en cuenta normalmente son la parte teórica, la parte de montar, la parte práctica sería eso, lo que nos lleva a una clasificación entre los alumnos y para poder ir becado al extranjero. Y ese es el trabajo que nosotros vamos haciendo con el transcurso del tiempo. Trabajamos con el caballo
Y entonces ahí se transforma en el famoso atleta o binomio que nosotros le llamamos los equitadores. Ahí se transforma de jinete y caballo en un solo ser, que sería el binomio. No varía mucho la parte del curso de equitación nuestro que es aquí, porque los instructores que son egresados de las escuelas de los distintos países que son Uruguay, Chile, Brasil, vienen de nuevo a dar las mismas instrucciones para el curso de equitación que es acá en Paraguay. Y bueno, es una experiencia que todo equitador quiere, ¿verdad? Una vez que nosotros emprendemos que abrazamos la parte de lo que sería la equitación, lo que más anhela el equitador es salir al extranjero para tener otro tipo de experiencias, como ser competencias internacionales en distintas pruebas. Normalmente en el extranjero se realizan pruebas de cross country, lo que sería la parte de prueba completa, de la parte de salto y lo que sería competencia de adiestramiento o doma, que también se le llama. Y anteriormente estaba como instructor de polo también dentro de lo que sería la escuela de equitación. Y en salto estamos ahora empezando otra vez, después de un largo tiempo, volviendo a esta prestigiosa escuela. ¿Estuviste en el Chaco, verdad? Estuve también prestando servicio en el Chaco, específicamente en Joel Estigarribia, durante 3 años. ¿También en caballería? También en la primera división de caballería, es la primera división de caballería. En la parte más alta mantiene aún hoy un tanque anterior a la antigua Corposana. Data de los años 40 y surtía de agua a todas las unidades militares de la zona. Este tanque es un verdadero patrimonio que puede ser visitado y utilizado en parte como mirador al final de la avenida de los Mangales, que data de la década de los 50. Fuimos agraciados a través de un convenio, un trabajo conjunto que hizo el país con la República Federativa Alemana, y pudimos adquirir estos camiones que son elementos tácticos, apoyos para el combate. Son conocidos como MAN. MAN significa Maschine Fabrique Augsburg und Nürnberg, que en alemán, en español significa máquinas fabricadas en las ciudades de Augsburg y en Nürnberg. De ahí entonces proviene el nombre de MAN. Generalmente la gente confunde con MAN, que es en inglés hombre, ¿verdad? De ahí viene el nombre, ¿verdad? Son siglas, son iniciales. Es un camión realmente muy bien preparado, muy bien confeccionado por los alemanes. Es refrigerado a aire, no lleva agua. Tiene condiciones de soportar minas antipersonal. Tiene, a modo de protección, tiene los motores detrás de las cabinas, ¿verdad? De tal manera poder ocupar menos espacio y también de mayor protección, porque generalmente anteriormente, valga la redundancia, se utilizaba enfrente, digamos, los motores, y a través de los proyectiles, a través de que iba, podía explotar el camión. Entonces estos ya llevan detrás por una doctrina de guerra y experiencia ya que tiene Alemania. Sabemos que es el país que recibió 2 guerras mundiales. Entonces a través de toda esa experiencia bélica desarrolló este sistema, digamos, de camiones. Nosotros llegó entre el año 2015 fue los tratados, y llega en abril del 2016. Y que también cabe resaltar que son utilizados en la FTC, en la Fuerza de Tarea Conjunta, para transporte personal, para patrullas, para llevar equipos y medios, para proveer la parte logística también a nuestro personal que está ahí en esa importante labor.
el recorrido realizado forma parte del desplazamiento inicial que experimentan los alumnos del curso de blindado en la materia de conducción, donde en una velocidad moderada de aproximadamente 20 kilómetros, acompañados de un instructor, se le dan las instrucciones iniciales sobre la conducción de los vehículos blindados. Estos vehículos tienen una velocidad máxima de 120 kilómetros por hora, pero la velocidad utilizada varía conforme al uso específico que se les da en operaciones. Con las limitaciones propias de este tipo de vehículos debido a su gran porte y peso, estos vehículos están capacitados a tener tracción en las 6 ruedas. Sí, la tripulación del vehículo blindado de reconocimiento Cascabel consta de 3 hombres, un conductor, un comandante y tirador y el cargador, que a su vez opera la ametralladora antiaérea. Por motivos de seguridad es siempre imperativo embarcar y desembarcar por la parte frontal del vehículo. A mis espaldas se encuentra un verdadero patrimonio histórico nacional que alberga este sitio, la antigua casona de la familia Martínez Sáenz, hoy convertida en un museo que lleva el nombre del doctor Alfredo Viola. Estamos ubicados, Pedro, en el museo conocida como la Biblioteca del Dr. Alfredo Viola, en homenaje al gran maestro incansable, trovador y procurador de la historiografía nacional, específicamente de la personalidad del Dr. Gaspar Rodríguez de Francia. Y a partir del 2013 al 15 aproximadamente, a través de una visita que había realizado en ese entonces el presidente de la República, Federico Franco, nuevamente él desempolva lo que sería el documento que ya fue datado en el año 1844 por nuestro primer presidente constitucional, el doctor Carlos Antonio López Isfrán, que fue el primero que envió tasadores a la casa para realizar un inventario general y poder de alguna manera ser declarado, mejor dicho, como Patrimonio Nacional Cultural. Y como podemos apreciar, la fecha de construcción enfrente, en la vanguardia de la casa, data del año 1837. Pertenecía a los hermanos Martínez Sáenz, más conocido como Quinta de Viraí, que linda con la Quinta Botánico, donde también podemos ver a través de la historia que pertenecía a la familia Viana, madre de la señora esposa del primer presidente constitucional, Carlos Antonio López, Juana Carrillo. Y se buscaba con todas las posibilidades que tenía la unidad de mantener, de restaurar algunos sectores, de mantener la fachada y demás inventarios que existe dentro de la casa, porque sabemos que no había ningún apoyo tampoco, digamos, a presupuesto estatal para la mantención. A través de lo que era el presupuesto de la unidad se buscaba la manera de poder mantener intacta la casa. Actualmente en la parte del flanco derecho, digamos, al lado de la casa, está la Asociación de Oficiales del Arma de Caballería, que fue un predio, digamos, organizado a través de un convenio cívico-militar de poder entregarle a los oficiales retirados para crear un club, digámoslo así, un club donde podamos reunirnos oficiales activos y oficiales retirados en pos de aspiraciones comunes. Y dentro de la casa tenemos, gracias al doctor Pusineri, tenemos el profesor Pusineri, dejó todas estas informaciones referentes a la casa histórica, mejor dicho, la historia de la casa, más la propiedad y el ánimo legal que poseía para cada persona y cómo era el testimonio o el traspaso para cada persona. Y también podemos apreciar el inventario general que había hecho, que mandó a hacer el doctor Carlos Antonio López para dejar y que hasta hoy se mantienen dentro de la casa. La construcción data del año 1837 y pertenecía a esta acaudalada familia de españoles
hasta que fuera confiscada por el doctor Francia. Luego la adquirió don Carlos Antonio López y la anexó a la antigua propiedad de los Viana Galván. Todo esto formaba parte de la Quinta del Biraí, junto con la Casa Baja del Jardín Botánico y el Oratorio Capataz, o el Oratorio de la Virgen de la Merced. Y a priori, Pedro, podemos decir que el general Luis Razabal Barbosa es el padre del curso de equitación y la escuela de caballería. Es por eso que ostenta su nombre en homenaje a él, el curso de equitación y la escuela de caballería, General Luis Irrazábal Barbosa. Y el general Luis Irrazábal Barbosa, nacido el 8 de agosto de 1891, falleció el 16 de marzo de 1958. En esa trayectoria existencial nos demostró la nacionalidad y el profundo amor hacia su patria, primeramente enrolándose dentro de la carrera militar, estando ya de servicio como escolta presidencial del presidente en ese entonces, Eduardo Schroeder Vera, en una situación también, de una situación polémica que había en ese momento. Sabemos que en la República de Paraguay, nuestro país, es rico en historia de convulsiones, revoluciones y de guerras internacionales. También es el primero en recibir la medalla distinguida del curso de maestro de equitación en Chile, donde él se va a especializarse dentro de esa rama, y posterior vuelta de Chile viene aquí y funda el curso de equitación, o crea, mejor dicho, el curso de equitación en el Paraguay. La zona donde nosotros actualmente vivimos, históricamente fue una zona donde hubieron muchos acontecimientos históricos dentro de lo que es la historia de la antigua caballería. Uno de los acontecimientos importantes que están perdidos en el tiempo es la famosa renuncia del coronel Rafael Franco en el año 1937. Rafael Franco, entonces asediado por los políticos del Partido Liberal y algunos mandos que presionaban a su gobierno, se refugió en los últimos días de agosto del año 1937, en donde fue su guarnición más importante, que fue la guarnición de Campo Grande, como le llamaban en aquellos tiempos, a lo que hoy es la actual, lo que hoy es la ex caballería. Aquel levantamiento tuvo como principales protagonistas al coronel Ramón Paredes, que vino con su guarnición desde Concepción, y su ayudante el mayor Sosa Valdés, y era un prestigioso oficial de caballería, ambos excombatientes y compañeros de Franco durante la guerra del Chaco. Pero durante su gobierno no supo a lo mejor capitalizar el apoyo de ese sector del militarismo de aquella época, y se concretó con la salida de Franco y la renuncia de Franco acá, justamente donde antiguamente era los cuarteles del Parque de Guerra, la división de material bélico del ejército. Hoy actualmente se encuentra de nuevo ya con oficinas administrativas, pero tiene un hecho anecdótico histórico de que en ese lugar, en el antiguo Parque de Guerra, se tuvo la renuncia de un presidente de la República, y nada más y nada menos que el coronel Rafael Franco, antiguo comandante de su unidad, que era la guarnición de Campo Grande, en el año 1936. En su interior
alberga el Centro Equinoterapéutico de las Fuerzas Armadas de la Nación, donde se practica la equinoterapia. También tiene un sector destinado a todo lo que sea equitación y, lo más importante, un memorial para recordar a los caballos más famosos que ha tenido la unidad. El coronel Franco, los últimos días de agosto del año 37, entró dentro de la guarnición militar de la guarnición de Campo Grande, ya con el temor que significaba el asedio de las tropas que estaban viniendo de Concepción y del Chaco. Por eso se refugió en esa unidad, ya que tenía muchos militares leales. Era en su momento la guarnición más poderosa de Asunción. Y él se metió dentro del cuartel, diríamos, en defensa para proteger su integridad física en aquellos tiempos. No se derramó ni una gota de sangre en esa pequeño levantamiento, ya que se dio cuenta el coronel que no tenía el apoyo total de los mandos militares, y también se venía un cambio grande a nivel continental, ¿verdad? El Partido Liberal en aquellos tiempos en toda América era el auge a nivel político, y lo sucede en el mando el doctor Félix Paiva. Fue en el año aproximadamente 1926 al 28. Tanto es así que es el primero también en crear la primera unidad operativa que tuvo la caballería en ese entonces, que es el RC1, Regimiento de Caballería número 1, Baloy Rivarola. Él es el creador, o digamos el reclutador de los 3 escuadrones originales del RC1. Dentro de la Guerra del Chaco es reconocido con más de 30 asaltos, con varios cercos rotos. Es reconocido como el regimiento con mayor ímpetu, coraje y arrojo, que representa muy bien al arma de caballería, y conocido también como los Diablos Verdes, tronchadores de cabeza. Prácticamente siempre victorias, y está condecorado su victoria de combates de cuerpo a cuerpo, con machete. Eso es lo que más resalta, la habilidad y la valentía que tenían esos hombres. Presencia el actual presidente de la Victoria en ese tiempo, Eusebio Ayala, el general Estigarribia, José Félix Estigarribia, y demás autoridades. También el padre, que también podemos resaltar, el que estuvo ahí, fue de apellido Roa. Entonces, de ahí también vino mi aprecio hacia esa celebración, ¿verdad? El presbítero era de apellido Roa, el que realizó digamos, la recepción o la homilía en ese tiempo, en el momento que fue condecorado el Regimiento de Caballería número 1. Digamos que hay un cierto parentesco, ¿verdad?, por llevar el mismo apellido, ¿verdad? El RC4 en aquella época era el RC2, Felipe Toledo. No tenía la denominación del Regimiento de Caballería número 4 como es ahora. Ya en la última etapa de la década del 70 se denominó RC4, acá Carayá. El 20 de abril de 1948 se tuvo un trágico episodio en el RC1 Baloy Rivarola. Eran los últimos tiempos de mando del general Higinio Morínigo. Eran los últimos tiempos, y se atropelló la guardia de la primera división de caballería, y los insurrectos entre civiles y militares pasaron hasta las cuadras del RC1 Baloy Rivarola, que en su época funcionaba en el fondo de la primera división de caballería. Estaba el regimiento Baloy Rivarola. Tuvieron
la guardia del RC1 fue atropellada, ¿verdad?, por militares que estaban en sublevación, ¿verdad?, contra el gobierno de Higinio Morínigo y vieron una oportunidad aquel 20 de abril. En esos sucesos hubo la famosa desaparición del mayor Vicente González, ¿verdad?, no sin antes dejar unas cuantas bajas también entre oficiales, suboficiales y en el territorio del RC1, ¿verdad? Fue un episodio trágico, ¿verdad?, de los vaivenes políticos de aquellos tiempos. Luego de 2 meses cae el gobierno de Higinio Morínigo y toma el mando del país J. Natalicio González. Y según versiones del personal que está de servicio y que realiza patrulla en ese sector, generalmente viene con novedades de movimientos supuestamente paranormales. Pero, como se dice, es una situación que es jocosa a la vez y también llamativa, que justamente solamente en ese sector existe movimiento y que se escucha a veces voces, rugido de animales y también sombras que van pasando sobre la luz que está como protección alrededor de la casa. Y sí, ya que ahora yo creo que con el tiempo ya están familiarizándose se están familiarizando ya con la situación. Y a partir, dice que de las 3 de la mañana hasta las 4 aproximadamente ocurren esos fenómenos. Y yo creo que especialmente cuando hay preparaciones para tormenta o cuando hace mucho frío, también con la lluvia del invierno generalmente también hay ciertas manifestaciones. Según versiones, ¿verdad?, el personal que entra de servicio de ese sector. Y según lo que estuvimos investigando en estos tiempos, data de los años 50, Pedro, aproximadamente la plantación de los mangos, que hoy nos sirve como grandiosa sombra y a la vez también nos ofrece el fruto del mango. Yo recuerdo en mi época de escuela, en mi época de mi niñez y adolescencia, el cuartel de la caballería, la primera división de la caballería, era un lugar donde la población civil tenía una relación muy fluida con los oficiales, con los suboficiales y empleados, ¿verdad? Inclusive había una escuela y un colegio que hasta ahora están, esas instituciones educativas. Estaba la pileta, estaban las canchas de fútbol. Nosotros íbamos a jugar, pasaban porque había una alambrada en aquellos tiempos. Y había una relación muy fluida con el sector civil en aquellos tiempos. Del RC4 tengo mis mejores recuerdos del servicio militar. En el RC4 hicimos el CIMEFOR en los últimos tiempos de la década del 80 y fui la última promoción del 88, donde era al final de un régimen y pasamos momentos bastante intensos en los últimos años de nuestra juventud en el RC4 Acacarayá, que lo llevo con mucho sentimiento, a lo mejor porque fue toda una escuela para nosotros el servicio militar en aquellos tiempos. Estuvieron oficiales que hoy ya no están con nosotros, entre ellos también el mayor Ramos, el que murió esa noche del golpe de Estado, ¿verdad?, lastimosamente. Y hoy varios oficiales que eran comandantes que ya pasaron a mejor vida, ¿verdad? Pero lo llevo con el mejor de los recuerdos, mi servicio militar en el RC4 de la caballería.